Muy bien, hermanos, continuamos en esta mañana con nuestro tema maravilloso del sufrir. A todos nos gusta sufrir, amén. A todos nos gusta sufrir, a todos nos gusta sufrir. Por eso estamos en esta tierra aún todavía, pero nos gusta sufrir, ¿sí? Y ese es el tema que estamos hablando en la epístola de Pedro, el sufrimiento. Pero no el sufrimiento por cuestiones de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, no, sino cuando usted y yo tratamos de agradar a Dios, cuando usted y yo tratamos de obedecer a Dios y por esa causa sufrimos. Es maravilloso. Dios lo alaba. Es su propósito, es su plan. Así que vamos a la palabra. Estamos hablando de gracia, también significa sumisión, estar debajo de. Y es otra palabra pues que decíamos no nos gusta cuando escuchamos sumisión, someternos, estar bajo autoridad. Es lo más difícil que tiene el hombre. Es lo más difícil desde nuestros padres, Adán y Eva. Cuando Dios le pregunta, ¿qué pasó, Adán? La mujer que me diste. ¿Qué pasó, Eva? La serpiente me engañó. Evadimos nuestra responsabilidad. Así, desde el momento que entró el pecado, entró esa problemática y desde ahí, solamente cuando Cristo viene a nuestra vida, podemos decir, asumo mi responsabilidad de mis actos, de mis hechos. Los asumo, soy responsable. ¿Por qué? Porque ahora, a la luz de la palabra de Dios, decíamos la semana pasada, ustedes y yo debemos ser las gentes más responsables, estar bajo la autoridad de la palabra de Dios, de las autoridades. Hablamos la semana pasada, de los gobernadores, de los gobiernos. Aunque están algunos en contra, eso me da a mí la oportunidad de orar por ellos y de si se puede pedir audiencia si estamos viendo que va en contra de la palabra de Dios. Tenemos ese privilegio, tenemos esa responsabilidad de pedir cuentas en lo que se está haciendo con nuestros impuestos, con nuestras decisiones como pueblo. Y lamentablemente ahí también hay un problema, ¿verdad? Porque tenemos uno de los principios, separación iglesia-estado, como iglesias bautistas. Está separado lo que el gobierno hace, lo que hacemos nosotros como iglesia, pero sí como ciudadanos somos responsables hacia dónde va nuestro gobierno, hacia dónde va nuestra nación, porque aquí estamos en México. Amén. Así que vamos hoy a mirar algo maravilloso como es la palabra de estar sometido ustedes que trabajan. Yo trabajo para el jefe, así que pues no hay ningún problema, ¿verdad? Estoy sometido a él, pero ustedes tienen patrones, ustedes tienen jefes. Aquí habla de esclavos, pero también lo podemos situar en lo que estamos viviendo hoy. Usted tiene un patrón, usted tiene una autoridad por encima de usted. ¿Cómo le hace? ¿La respeta? ¿Ora por ella? ¿Intercede para que un día conozca del Evangelio a través de su comportamiento? ¿O nos vale como todos los demás? Llegamos tarde, nos robamos las horas, no somos responsables. Si se quedó un lápiz o esto en la bolsa, pues nos lo llevamos y vamos mermando la ganancia. Entonces estamos también metidos en ese tema, ustedes y yo, la iglesia. Y así que Pedro le habla a esta gente sobre lo maravilloso que es estar sujeto a la autoridad, porque está puesta por Dios. Y dice, ¿no? Dice, vamos entonces a los pasajes, al primero, al 18, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Ahí está la primera orden. Y luego dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A lo mejor usted tiene un jefe así, tiene una compañera que está por encima de usted así. Entonces la palabra de Dios me dice en esta mañana que yo como hijo de Dios tengo que sujetarme a esa autoridad con todo respeto. Y mire, si usted tiene este problema, haga algo esta semana que usted puede
pensar que esa persona o esas personas se van a asombrar de lo que va a hacer usted. Yo no sé, ¿verdad? No sé su ambiente en que está trabajando, pero usted sí sabe, si hace alguna cosa con respecto a esa autoridad, ella se va a sorprender o él se va a sorprender, va a decir, ¿cómo puede esta persona que sabe que no nos llevamos bien hacer esto? Y la palabra de Dios nos dice que pongamos ascuas de fuego sobre las personas. Ustedes y yo tenemos el privilegio, el gozo de poner ascuas de fuego sobre nuestros enemigos. Y luego dice más adelante, a eso nos llamó el Señor. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios, que a eso nos llamó a usted y a mí. No solamente para disfrutar la salvación que lo vamos a ver, no solamente para cantarle y darle honra y gloria mientras nos reunimos como iglesia, no solamente eso, también que podamos sufrir por causa de Él. Así que está diciendo, sujétense con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué Él está diciendo, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Él está diciendo esto? Él dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, Dios, ayúdame a someterme, que es lo que estamos tratando, sumisión. Ayúdame a someterme a ti sin cuestionarte y obedecer tus órdenes. La semana pasada vimos sujetarse a los gobiernos. Hoy vamos a ver sujetarse a los patrones, sujetarse a los amos. Y acuérdense la palabra, el versículo central, 1 Pedro 5:12, ¿verdad? Estamos en la verdadera gracia, en el verdadero regalo que Dios nos dio, la salvación. Y por esa razón, porque estamos en la verdadera gracia, no estamos en una gracia que se compró por obras o que se ganó por sufrimientos o trabajos forzados. No, dice que esta gracia costó tremendamente a Dios, costó la vida de su hijo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, su sacrificio por usted y por mí. Eso fue lo que le costó a Dios. Así que no fue comprada ni con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles. No, fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así que, Señor, ayúdame a no pisotear esta sangre con mi testimonio, con mi manera de actuar, no obedeciendo a tu palabra. Ayúdame, porque estamos en ese proceso de la obediencia, de estar en sumisión totalmente a Dios sin cuestionarlo y seguirle a Él. Si usted y yo realmente hemos tenido esa experiencia espiritual, le conocemos a Él, sabemos quién es la autoridad. Así que Dios, ayúdame a que yo pueda vivir esta clase de vida. No solamente entonces a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué dice otra escritura para apoyar esto? Efesios 6:1 dice, esclavos, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus patrones, son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Qué maravilloso es eso, ¿no? Cómo cambia la perspectiva de nuestro actuar. Por eso acá en Pedro él les dice, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. ¿Y por qué causa? Ahora nos aclara un poco más aquí en Efesios. ¿Por qué? Porque a Cristo servimos.
cuando servimos a estas personas. A Cristo nos sujetamos cuando nos sujetamos a estas personas. A Cristo obedecemos cuando obedecemos a estas personas. Dice allí, por causa de tu conciencia, por causa de que tienes quien te acusa o quien te defiende. Tienes quien te dice que estás mal. ¿Sabes quién? Tienes quien te dice que no es así, que debe de ser de otra manera. Y hay un momento en nuestro diario vivir, hay un momento en que tú puedes discernir que Dios te da una oportunidad de hacer el cambio. Si usted y yo estamos conscientes de la voz de Dios, de su palabra, vamos a ser dóciles a ese momento que pasa en un instante, que nos da la oportunidad de hacer un cambio de la actitud que vamos a hacer, pensando en que o glorifica a Dios o damos mal testimonio. Así es nuestro diario andar. Por eso el apóstol invita a este grupo de personas que estaba ya sufriendo por la causa de Cristo, para que ellos cambiaran y se sujetaran aún a estos amos que a lo mejor eran los que los estaban persiguiendo por la causa de Cristo. Amén. Dice otro pasaje para el versículo 19: es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, no por tu pecado, no por tus malas decisiones, no por las circunstancias en que te metes por no obedecer a Dios y sufres y lo soportas porque dices, me lo merecía, yo me lo busqué. Pero cuando tú sufres injustamente por la causa de Cristo, dice que es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios tu actitud. Así que Dios, hay gracias por las oportunidades que tú me das todos los días de sufrir por tu causa. Todos los días Dios me da la oportunidad de sufrir por su causa, no por mis errores, no por mis malas decisiones, no por mis circunstancias en las que me he metido, sino por causa de Él. Dice 1 Pedro 3:14, allí, dice 1 Pedro 3:14, dice, pero aún, si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten. ¿Por qué dirá no tengan miedo a nadie ni se asusten? Es que cuando tú ejerces la obediencia a Dios, va a haber problemas. Volviendo al ejemplo de que tienen patrones difíciles y que están buscando un momento de perseguirte, de cuestionarte, y más si les hablas del evangelio, todavía más va a haber situaciones. Pero dice la palabra, y es la que tenemos que creer usted y yo en esta mañana. La palabra dice que somos bendecidos, que Dios está con nosotros. Vamos a ver más adelante, ahorita dice que a eso nos llamó, a sufrir por causa de Él. Así que si tú sufres como malhechor o como delincuente o por tus problemáticas, pues paga las consecuencias. Pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que cuando tú haces cosas buenas en favor de tus patrones, buscas el beneficio, pero como ellos están empeñados en perseguirte, no van a aceptar eso. Y si tú sufres por esa causa, dice Dios que somos bienaventurados. Dice Dios que Dios aprueba eso. Imagínense que su actitud Dios la apruebe. No tanto nosotros los pastores o su líder. Dice que Dios aprueba cuando tiene esa actitud de obediencia a Él. Así que vale la pena entonces decirle al Señor que me ayude a obedecer y estar sumiso. Dice, si alguno es castigado por hacer algo malo, dice, perdón, el 20, si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, ¿qué gloria es? ¿Qué gloria es? No estás haciendo nada extraordinario, pero si alguno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, es aprobado delante de Dios. Dios lo bendecirá. ¿Buscamos la bendición de Dios todos los días?
¿Qué dice? Amén. ¿Verdad? Buscamos la bendición de Dios todos los días, pero tiene un costo esa bendición. Ya no hay más amenes. ¿Qué pasó? ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo de sufrir por la causa de Cristo? Porque dice, ¿verdad?, que Dios aprueba cuando sufres por causa de Cristo y te bendice. Todos queremos bendiciones, claro que todos queremos, pero no todos queremos el sufrimiento, no todos queremos estar sujetos, no todos queremos estar sumisos. Y la verdadera sumisión es la gracia en que vivimos usted y yo. Es el obedecer a Dios incondicionalmente, sin cuestionarlo. Es lo más maravilloso que el hombre de Dios puede expresar en esta tierra. De hecho, decía Washmani que fácil se identifica a un espiritual y a un religioso, porque hay espirituales y hay religiosos. Él dice, el espiritual, cuando llega a una fábrica o a otro lugar, lo primero que pregunta es, dice, ¿quién es aquí la autoridad para sujetarme? Porque él sabe lo que significa la autoridad de Dios y las que Él ha puesto, porque están puestas por Dios. Así que si tú obedeces a esas autoridades, estás obedeciendo a Dios. Si las desobedeces, desobedeces a Dios. Aunque tú digas, pues son muy injustas, son tremendas, pastor. Aquí dice que no solamente a las buenas autoridades, sino a las difíciles, por causa de tu conciencia, por causa de tu conocimiento de Cristo. Tienes una oportunidad tremenda de hacer un cambio ahí en donde te desenvuelves, pero estás dispuesto a pagar el precio de que vas a sufrir por causa de Cristo. Así que, Señor, ayúdanos. No solamente queremos una bendición todos, también queremos lo otro, sufrir por la causa de Cristo. Decirle no a muchas cosas. Es sufrimiento. Este cuerpo, ¿cómo nos engaña? No, nos engaña tremendamente. Y tú le quieres satisfacer a este cuerpo, nunca va a, a saciarse. Siempre te va a pedir más y más y más y más y más. Y nunca se sacia. Porque no puede sujetarse, esta carne no puede sujetarse a Dios. Y si tú le obedeces tantito, se te sube. Ya cuando quieres, estás en el piso. Estás en rebeldía con Dios, justificas tus acciones, le buscas de qué manera poder decir que sí crees en Dios, que sí le obedeces, pero en esto no, porque no creo que sea poderoso para que me pueda quitar esto, porque no creo que sea poderoso para que me pueda transformar. Y encontramos muchísimos ejemplos de personas como usted y yo que fueron transformados. Zaqueo, Nicodemo, Moisés. Y podemos seguir hablando de muchísimas gentes que fueron transformados por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Como usted y yo tenemos esa misma oportunidad de ser transformados bajo el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Primera de Pedro 4:15 y 16 dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino o ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. No, pero si sufres por ser cristiano, no debes avergonzarte, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Oiga, decimos con mucho orgullo, soy cristiano. Qué tremendo es eso, decir yo soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo, pero tu vida no refleja obediencia, tu vida no refleja sumisión. Entonces, es solamente de pura palabra. Dice, no amemos solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Las palabras se las lleva el viento. Dios no desea que ese sea nuestro diario vivir, puras palabras. Sí, yo me gozaba ahorita cuando estábamos en la alabanza, que yo tengo un Dios todopoderoso, que tengo un Dios que sabe lo que me pasa y todo lo que le cantamos. Pero ¿qué sucede cuando estás solo? Que tienes que sufrir por causa de Él.
Se nos olvidan todas esas alabanzas que le hemos cantado al haber estado aquí o en otro lugar. Se nos olvidan y sucumbimos a la tentación, sucumbimos al problema y no dimos testimonio de la presencia de Cristo. Qué triste es eso, ¿no? Eso no glorifica a Dios, le entristece. Pero si hacemos lo contrario, dice que le agrada a Él y nos bendecirá. ¿Qué sigue diciendo? Pues para esto, el 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema? Porque para esto fuisteis. Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí está. Para esto nos ha llamado, para sufrir por la causa de Cristo. Y lo maravilloso es eso, ¿no? Que tú no tienes que voltear hacia tus lados si el pastor lo está haciendo, si el misionero lo está haciendo, si el líder lo está haciendo. No, 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 no. No puedes justificarte si ellos no lo están haciendo. Aquí está diciendo Pedro, Cristo nos dio ejemplo de sufrimiento, porque sufrió por usted y por mí, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que tú no puedes decirle a Cristo, ni sabes, Señor, quién es mi patrón, o ni sabes quién es el que me renta la casa. Yo no sé quién es tu autoridad ahí. Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas y te ha puesto allí para que tú seas de bendición al cambiar tu actitud con ese patrón que te ha puesto ahí. Él necesita conocer a un cristiano que sufre por la causa de Cristo, no por su manera de vivir, no por su manera de vestir, su manera de pensar, de actuar. No, uno que está tratando de ser esclavo de Cristo, de sujetarse a su palabra y obedecerla. ¿Cuánto necesita el mundo allá afuera ver en nosotros eso? ¿Cuánto necesita? ¿Cuántas oportunidades se pierden de que aquel asesino, aquel ladrón, aquel drogadicto, yo no sé cómo están allá afuera, nos conozcan y vean que somos diferentes, que hay un milagro en nuestra vida, la presencia de Cristo? Pero ¿cómo les vas a decir a aquel, sal de eso? Yo salí de allí. No puedes decirle si no es una experiencia real en la vida tuya. No puedes decirle porque no es real en tu vida. Así que, Señor, ayúdanos a hacerlo. Porque también Cristo nos dejó ejemplo. Él nos dejó ejemplo. ¿Qué dice Hechos 15:22? Dice Hechos 15:22. En estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que servirles. Y luego 1 Tesalonicenses 3:3-4, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para eso estamos puestos, para las tribulaciones, porque también estando con ustedes os predecimos, le dijimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y lo saben. ¿Sabe que nosotros tenemos un problema? Casi no le hablamos a la gente nueva del evangelio que va a sufrir, ¿sí? Le decimos, y si es verdad, que es una vida de victoria, que es una vida pues la más maravillosa en esta tierra, el saber que escapamos de la condenación, pero casi no le decimos a lo que va a entrar, a que va a hacerse enemigo de su familia, a que va a hacerse enemigo de sus patrones donde trabaja, que va a hacerse enemigo de sus compañeros que antes participaba con ellos. Y él, cuando empieza a tratar de testificar, dice, ¿quién me dijo esto? Nadie me dijo esto. Pero nosotros pensamos, es que si le decimos eso, no se va a convertir.
Pues qué triste, ¿no? Es que tú piensas que se convirtió y no hay testimonio de la vida cristiana. Y así a veces hay muchos, ¿sí? Que no dan testimonio de la vida cristiana por temor, por sufrir. Entonces, desde hoy, dile a qué se mete. Se mete a un campo minado, se mete a campo del enemigo y va a sufrir persecución y va a sufrir sufrimientos. Pero al final, dice, Dios prometió que va a estar con nosotros. Dios prometió que nos va a bendecir cuando sufrimos por esa causa. Pero no queremos decirle a la gente eso. Mejor queremos decirle lo suavecito del Evangelio, lo bonito del Evangelio. Y cuando empiezan los problemas, dice, ¿qué pasó, pastor? ¿No me dijo usted? ¿No me dijo que me iba a pasar esto? ¿Que iba a pasar esto otro? Entonces, ¿qué hay que decirle? Cristo murió por ti, pagó por ti en el Calvario. Ahora te invita a que le sigas, pero no en la salvación solamente, pero no solamente en la vida victoriosa, sino también que le sigas en el sufrimiento por causa de Él. Amén. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para eso estamos puestos. ¿Está puesto usted para sufrir por Cristo? Ganó el América, ganó el Cruz Azul, ganó su equipo favorito, salta y brinca y dice, pero lo que dijimos ahorita, son poquitas voces, son poquitas voces. Deberíamos de saltar y de brincar. Sí, Señor, estoy dispuesto hasta la muerte para ir contigo. Como evidencia de que tú vives en mi vida. Como evidencia de que yo un día voy a estar en tu presencia. Y si sufro aquí por causa de esa presencia, de que un día yo voy a estar y disfrutar contigo, tú dices que me vas a ayudar. Eso es lo que tenemos que decirle a la iglesia, que necesitamos sufrir por la causa de Cristo. Sufrir por la causa de Cristo. Así que, porque también estando con ustedes, perdón, les predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y saben, ahí está, ¿verdad? Dice el 22, Él no hizo pecado, Él no hizo pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No salió engaño en su boca, no maldijo, y eso para nosotros pues también es una manera de vivir la vida de Cristo. ¿Cuántas veces no damos este testimonio y evitamos que la gente conozca a Cristo porque no queremos sufrir por causa de Él? Cuando lo maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Encomendaba, dejó que Dios se encargara de todo. Hebreos 12:3. Mire lo que dice. Por tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Si Él sufrió tal contradicción de parte de los pecadores, no nos cansemos ni nos desanimemos. Meditemos en este ejemplo. Meditemos en el ejemplo de Jesús para usted y para mí. Si está sufriendo, Él dice, ¿verdad?, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni nos desanimemos. No nos cansemos ni nos desanimemos. 24. Un tema maravilloso, la salvación. La salvación llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que ustedes, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por su herida fuimos sanados. Aquí habla de la experiencia de la salvación.
Él llevó sobre el madero nuestros pecados. Él los llevó. Él pagó que para que usted y yo estuviéramos con Él un día. Él pagó. Y por cuya herida fuimos sanados. Así que el diablo te puede lastimar, la circunstancia te puede lastimar, la situación te puede herir, pero aquí está diciendo el Señor que Él te va a sanar, Él te va a curar. Así que, Señor, cúrame, necesito que me cures, pero si no sufres por causa de Cristo, no te puede curar, no está completo el trabajo, no es pura felicidad y alegría con la salvación, es también estar dispuesto a pagar el precio que Él estuvo dispuesto a pagar para darnos esa salvación. Fue gratis para nosotros, solamente era aceptar. Pero ahora Él dijo en muchas partes de la Escritura que teníamos que sufrir, que teníamos que seguir sus pisadas. Y seguir sus pisadas, hacernos discípulos de Él, implica sufrimiento, implica desprecio, implica que te persigan, implica que hablen mal de ti, tantas cosas que implica. Pero dice, si es por causa de Él, eres bienaventurado y Él te va a bendecir. Amén. Último versículo, 25. Bueno, de Romanos 6, 2 y 11, hablando de este tema, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos o cómo practicaremos aún Él, el pecado? Porque los que hemos muerto, dice el 1, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú vivías una vida de pecado cuando te rescató, cuando te compró, cuando te adquirió, cuando pagó por ti, lo que quieramos ponerle. Somos salvos. Pero hace una pregunta Pablo. Así que perseveraremos en el pecado para que el amor, la gracia de Dios abunde en ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto a la drogadicción, al chisme, al adulterio, al robo, todo lo que quieras ponerle que hacíamos antes, ¿cómo viviremos aún en él? Ya morimos a esa vida. Ya Él pagó, nos dio el poder de la victoria. Y lo que dice el 11, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradarle a Él. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no, ya no, ya no. Qué maravillosa liberación para usted y para mí. Qué maravillosa liberación. Ya no tiene poder. Se le fue quitado en la cruz del Calvario. El poder se lo dejamos usted y yo que queremos volvernos otra vez a la esclavitud que vivíamos antes. Pero Él dice que ya nos dio el poder para estar por encima de todo eso. Y último dice, porque ustedes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Nuestra condición, éramos como ovejas descarriadas, sin rumbo, perdidas, sin esperanza, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hemos vuelto. Y si usted y yo hemos vuelto, pues ¿por qué querer regresarnos a la vida pasada? Dice Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. A tal grado está el compromiso de Cristo de que sigue dando su vida por las ovejas, porque le son de gran estima sus ovejas. Y él dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que qué maravillosa experiencia está diciéndonos aquí con la salvación en estos dos versículos, porque éramos ovejas descarriadas, no pertenecíamos al rebaño, pero ahora hemos vuelto, volvimos a casa, volvimos a nuestro hogar, volvimos a nuestra relación con Cristo Jesús. Dice Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno que Él hizo con la iglesia, con usted y conmigo. Así que vale la pena en esta semana, usted y yo, sufrir por la causa de Cristo. Esta semana vale la pena perder el miedo, no tener temor de lo que te pueda hacer el hombre, el patrón, el jefe, el compañero, no sé. No te dé temor de decirle. Y si sufres por la causa de Cristo, dice que Él te va a bendecir y va a estar contigo, vas a experimentar su presencia, porque Él dice que es el pastor de las ovejas. Es el pastor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra maravillosa que nos has dado en esta mañana. Una palabra que nos alienta a vivir una vida de esperanza, de expectativa, Señor, de sufrir por la causa tuya, no por nuestros errores, pecados, circunstancias, sino por hacer el bien, sirviéndote a ti, Señor, sirviéndote de todo corazón. Así que aquí estamos, Señor, mis hermanos y yo, diciéndote que esta semana, Señor, tú sueltes nuestras lenguas para poder glorificar, que nos quites el temor y el miedo de hablar de ti a esa persona difícil que yo he querido muchas veces hablarle y me bloqueo y no puedo hacerlo. Padre, esta mañana tú nos dices que estás con nosotros y que a eso nos llamaste, a sufrir por la causa tuya, que nos dejaste ejemplo para que siguiéramos tus pisadas. Así que aquí estamos, Señor. Solo no podemos, por eso pedimos que esa presencia tuya, tu Espíritu Santo, nos lleve, nos guarde, nos guíe esta semana. Llévanos con gozo, con alegría. Líbranos de accidentes, de levantamientos, de asaltos, de choques. Y confiamos, Padre, en que tú nos traerás de regreso en las actividades que tendremos en esta semana. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.